Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Me presento, para los que no me conozcan, soy Josué Sánchez, uno de los directores de esta humilde emisora Radio Paz para Cartagena, su comarca, y como sabéis, pues, a través de las redes sociales, la tecnología, llegamos a cualquier parte del mundo. Y bueno, pues aquí a mi lado tengo a Raúl Abraham, que es profesor del Seminario Bíblico de Fe, vive en Madrid y bueno, pues ha escrito un par de libros que ya os daremos un poquito más de información de ellos. Uno se llama Érase una vez y otro Lo que viene. No sé si quieres dar un saludo, Raúl. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este programa y al servicio de los oyentes. Cualquier consulta que vayan teniendo a lo largo de toda esta serie que vamos a estar dando, estoy a su disposición también. Y te agradezco la oportunidad de ser parte de esto. Pues gracias a ti, Raúl, por estar ahí. Es un amigo de hace muchos años. Ayer estaba recordando y nos conocemos desde los 14, 15 años aproximadamente. Y bueno, él ha estudiado una licenciatura en Teología en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios y en el Instituto Bíblico Río de la Plata, con una especialización en misionología, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrige, Raúl. Sí, Y bueno, es todo lo mismo. Al final los títulos es apenas, mucho nombre y todo lo mismo. La Biblia es la misma. así es. Pues nada, comenzamos, como decimos, un nuevo programa. Le hemos puesto este nombre porque, bueno, él, como veréis, ya se nota en el acento, es argentino. Así que está pues bien metido en el tema del mate. Y yo, bueno, estoy casado con Argentina, así que también lo conozco un poquito. Así que, bueno, veréis tomando mate y pasando un buen ratito charlando de las cosas del Señor. Que no os asuste eso de teología, porque a veces la palabra teología como que da un poco de respeto, pero la realidad es que teología es conocimiento de Dios y creo que no hay nada más fascinante que conocer a Dios y lo que nos ha revelado en su palabra, ¿no? Así que bueno, la idea con este programa es exponer lo que Dios nos ha revelado hasta donde nosotros podemos alcanzar a conocer, porque hay muchos misterios que no conocemos, pues de una forma sencilla y amena, para que podamos pues descubrir al Señor y lo que nos ha revelado en su palabra, ¿vale? Por eso ese nombre, Mate y Teología. Y bueno, vamos a estar haciendo una serie de programas que nos va a llevar unos cuantos meses. Vamos a empezar con el tema de la escatología bíblica, que ahora Raúl pues, nos explicará un poquito. Si quieres ya, Raúl, nos explicas qué significa escatología bíblica. Sí, que para muchos ya puede ser una palabra que choque, pero sabemos que logía tiene que ver con palabra, con estudio, y escatos tiene que ver con final o finales. Hablar de escatología es hablar de los tiempos finales, pero muy importante el matiz que acabas de hacer, escatología bíblica es, porque hoy en día hay mucha escatología, pero sacada de la palabra, y como Pablo le dice a los corintios, no pensar más de lo que está escrito. Siempre que doy esta materia, no faltan las preguntas y los testimonios de personas que vieron una película, que escucharon algún relato, y de hecho hace unas semanas atrás estuvimos dando esto y alguien preguntaba sobre una película que salió en el cine que se llama El cielo es real. Y muchas veces los propios creyentes hacen más caso a una película del sueño, creo que es un niño que tuvo un sueño, no sé si un niño o una niña, y hacen más caso a eso que a lo que la misma palabra presenta. Entonces, no pensar más de lo que está escrito, pero hablar de escatología bíblica es hablar de los tiempos finales partiendo de la palabra de Dios. La escatología, el trabajo que pretende hacer o elaborar es qué sucede después de la muerte. O sea, una vez que una persona muere, ¿qué es lo que la vida no se termina con la muerte física? Ya estaremos hablando también en programas más adelante de que la muerte no es dejar de existir. La muerte es una separación del ser interior del ser exterior, y bueno, a partir de ahí, ¿dónde va la persona y qué es lo que sucede después? Entonces, hay dos maneras de irnos con los creyentes con el Señor, hay dos puertas. Una es la muerte física y otra es el arrebatamiento, y de los dos temas también estaremos hablando más adelante. Pero básicamente el escatos tiene que ver con los últimos tiempos, no en andar intentando encontrarle la quinta pata al gato, sino, o sea, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es el programa de Dios para los eventos finales según la Biblia?
Buenísimo. Has dicho algo que me ha gustado. Y hay una frase que me imagino que la habrás escuchado alguna vez de Billy Graham, que ya está con el Señor. Murió a los 99 años y una vez dijo, si alguna vez escucháis que he muerto, nada más allá de la realidad, estoy más vivo que nunca porque estoy con el Señor, ¿no? O sea, esto al fin y al cabo es una parte de nuestra existencia, la vida aquí en la Sí. Tierra, ¿no? Es pues, un periodo corto de existencia. Yo no De sé, hecho, al teólogo, ahora que decís de Billy Graham, hubo un sí, gran teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que él fue parte de toda la dictadura de Hitler y defendió el Antiguo Testamento como palabra de Dios cuando los alemanes querían quitarlo de la Biblia por ser, según ellos, un testamento dirigido a los judíos. Y cuando le iban a ahorcar, dicen que lo ahorcaron con una cuerda de piano, le dieron la oportunidad de retractarse. Y le dijeron, mira, puedes retractarte de toda tu teología, tus creencias, o esto es el fin. Y él dijo, no es el fin de nada, esto es el comienzo. Nuestra vida, nuestra verdadera ciudadanía está ahí y como bien digo, la escatología nos muestra un pantallazo, un programa, el programa de Dios, de lo que tiene que ver con esos eventos finales. muy bueno. Así que, como veis, es un tema muy interesante y os animo a que estéis cada semana con nosotros. Vivimos en un momento muy especial de la historia porque, bueno, todos hemos estado un poco en shock, ¿no? Por lo que ha pasado con esta pandemia, que todavía no ha terminado. Pero lo cierto es que, bueno, durante un tiempo hemos estado encerrados en la casa sin poder salir y escuchando noticias muy tristes, viendo cómo, pues, moría mucha gente y para algunas personas, gente cercana, familiares, seres queridos, amigos, este, y aquí no se escapaba nadie, o sea, todo el mundo, cristianos, no cristianos, todos. Yo conozco, de hecho, algunas personas que han muerto en este tiempo, ¿no? Y claro, toda esta situación que nunca habíamos vivido, tan dura, a más de uno le ha puesto en alerta, ¿no? Porque sabemos que la Biblia, si tenemos por lo menos un poquito de conocimiento de que habla de que en los tiempos finales habrían plagas, habrían pestes y demás, ¿no? Entonces como que eso te pone un poquito en alerta en el sentido de que, uy, a ver si estamos viviendo los tiempos finales, el juicio de Dios se acerca. ¿Qué piensas tú un poquito de todo esto? Porque yo he visto que la gente hasta cierto punto se ha puesto un poquito loca, digamos así, por las redes, Sí, compartiendo vídeos del apocalipsis, de que ya viene el Señor, y muchos se han acercado de nuevo, que estaban sí. lejos de Dios, porque le han visto, yo siempre digo, la oreja al lobo, ¿no? Un poquito. Sí, Pero bueno, mirá, al final, primero parto diciendo que este 2020 no está siendo un año perdido, como muchos dicen. Que a nivel iglesia hemos perdido el año, a nivel personal los proyectos, sino que es un año que sí, que va a quedar en el recuerdo, habrá recuerdos tristes de todo esto, tal vez algún familiar, algún amigo, nosotros mismos, ¿no? Vivimos continuamente con ese temor natural en todo ser humano de a ver qué toco, qué no toco, con quién estoy y demás. Pero al final creo que Dios, como estaremos viendo también en próximos programas, Dios controla todo y a Dios no se le escapa un virus de un laboratorio. Entonces, no llego al punto de decir que es un juicio de Dios lo que está sucediendo, pero tampoco lo niego. O sea, ahí es donde nuestra mente no puede llegar a entender. No nos toca a nosotros andar descifrando, discerniendo si es de Dios, si esto no es de Dios, si fue el hombre. Sí descansar en que Dios controla todo. Y creo que de cara a la iglesia nos ha ayudado a enfocarnos otra vez en pilares fundamentales que habíamos descuidado. Si te das cuenta, desde casa hemos vuelto a enfocarnos en lo que es el estudio personal, la oración, ¿no? Y creo que estábamos un poco distraídos en cosas que no tocaban. Y como que esto que ha sucedido nos ha vuelto a enfocar en pilares que habíamos descuidado. Y el tema de la segunda venida, a mí me gustó que de repente predicadores que nunca habían predicado sobre este tema hayan aprovechado este tiempo para volver a hablar de lo que es la segunda venida, lo que es el arrebatamiento, la tribulación, sin la necesidad de meter temor a las personas, porque como estaremos viendo, también el arrebatamiento no es un tema de temor, sino de aliento para los creyentes. Primera de Tesalonicenses 4:18, Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras, y un versículo anterior había hablado de lo que era el arrebatamiento.
Pero sí, al final Pablo nos lleva a predicar todo el consejo de Dios, en Hechos capítulo 20. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que antes de la pandemia habías escuchado una predicación sobre la segunda venida? Te pones a pensar, y yo me incluyo en el grupo, yo no suelo predicar escatología a no ser que me lo pidan. Porque a veces, mira, queremos que nos hable sobre este tema, pero generalmente cuando te invitan, lo que es tu iglesia local, uno no suele tocar estos temas. De hecho, nosotros como iglesia, en Salem, recuerdo que creo que fue en el 2018, estuvimos dando, los pastores tomaron la determinación de, creo que fueron 2 o 3 meses sobre la escatología, desde la muerte física hasta, creo que terminaban con el cielo nuevo y tierra nueva. Y lo estuve Y había siguiendo. personas que nos decían los domingos, "Che, otra vez con esto, como que ya llevamos 2 meses, tengo que invitar gente nueva", y al final el propósito de la escatología es poner nuestra esperanza en la verdadera esperanza. Y si analizamos nosotros textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, vemos cómo la segunda venida estaba presente siempre. Y cuando hablo de segunda venida, hablo desde el arrebatamiento en adelante. O sea, eso estaba muy presente en la iglesia primitiva y es lo que les impulsaba a no perder el tiempo, que el Señor podía venir en cualquier momento, que su venida podía ser inminente y que tenían que ocuparse a tiempo, afuera de tiempo, en esos pilares que tocaba. Yo siempre me imagino a Pablo predicando y teniendo presente que tal vez esa podía ser su última predicación, por la persecución que había y por el tema que él entendía de que la venida del Señor, los que hayamos quedado, dice él, en 1 Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Entonces creo que todo esto de la pandemia nos ha ayudado, al menos por unos meses, no sé lo que va a durar, a enfocarnos en esa esperanza que nos aguarda. Y aún el saludo de la iglesia primitiva era Maranata. Viste que nosotros nos saludamos, "Oh, ¿qué tal? Dios te bendiga", y ahora con el codo, ¿no? ¿Qué tal? Que fue muy raro. Para mí el domingo ir a la iglesia, saludarme con el codo, es extraño todo. Pero para ellos el saludo era Maranata, que es el Señor viene, o Señor ven. Ellos aguardaban la venida. Ahora nosotros estamos tan bien acá que muchos no queremos irnos. Hablar de la muerte física es, wow, eso no me hables de eso. O hablar del arrebatamiento es, lo que tenga que pasar ya pasa. ¿Tú Que crees pase, te digo, que hay, ¿no? perdona que te interrumpa, Raúl? Sí, Eh, Obviamente, bueno, respecto a lo que estamos diciendo, mm, una vez escuché una frase que decía, bendita la crisis que te hizo crecer, ¿no? Si esto nos sirve para acercarnos a Dios, gloria a Dios, y Dios es soberano, y la verdad es que a veces necesitamos que se nos remueva todo, ¿no? Un poquito. ¿Qué queda luego? Bueno, depende de cada persona, pero gloria a Dios porque yo he visto también cómo ha habido un acercamiento y cierto avivamiento en ciertas personas y también en nuestras propias vidas, ¿no? Porque habían cosas que ajustar personalmente, etcétera. Gloria a Dios porque ha sido un tiempo hermoso dentro de todo lo malo que ha ocurrido, ¿no? Pero yo percibo que también el acercamiento de una gran parte de personas a Dios ha sido por temor, temor a que el Señor venga pronto. ¿Crees que eso es lo que debe haber en un cristiano? ¿Temor a no, la muerte, no, temor a que el Señor venga? claro, Porque cuando claro, tú decías que no se predica de la escatología, y es cierto, la mayoría de veces escatología entra dentro de un plan de estudio bíblico y cuando toca, toca. No se suele predicar. Lo que sí se suele decir es, el Señor viene pronto, ponte las pilas, hablando coloquialmente, etcétera, ¿no? Busca al Señor, pero no es un tema que se toque, ¿no? Y está ahí y tenemos que predicarlo como tú dices, estoy de acuerdo contigo. Pero incluso cuando decimos el Señor viene es como una advertencia a ponte las pilas que te pilla fuera de tono y te quedas aquí, ¿no? Es como inculcando un poquito de temor. ¿Crees que eso es correcto? ¿Crees que eso es lo que tiene que haber? no, ahí está primero, como te vuelvo a decir, Pablo dice, 1 Tesalonicenses 4:17, habla de lo que es el arrebatamiento, que también ya estaremos hablando, ¿no? Más adelante. Pero luego el 18 dice, alentaos unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento Alentados, tiene que ser, alentados. claro, alentados. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses estaban tristes por familiares que habían perdido, amigos, y pensaban que no serían parte, que esos familiares no serían parte, o sea, no verían a Cristo venir en su segunda venida. Entonces Pablo le dice, no, lo van a ver. De hecho, ellos van a resucitar primero, dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero, aunque todo va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Claro. Luego nosotros los que quedamos seremos transformados. Y Pablo dice, alentaos unos a otros
con estas palabras. Y luego en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses hay un pero que introduce un cambio a lo que es la segunda venida, cuando Cristo venga a poner los pies en la tierra, a juzgar a las naciones. Ese tiene que ser un motivo de temor para las naciones, pero no para la iglesia. Que primero se fue 7 años atrás, y en segundo lugar, aquellos creyentes que haya en la tribulación estarán aguardando la venida también, como esas 5 vírgenes prudentes, que no son la iglesia, y que también estaremos explicando, sino que es el remanente de Israel que estará guardando su venida, como dice Mateo 25, pero tiene que ser un temor para todo aquel que no es iglesia. El único temor que la iglesia debe tener hacia Dios es un temor reverente, un temor santo, de odiar el pecado, de aborrecer todo lo que Dios aborrece. Pero luego cuando decimos el Señor viene, paradójicamente sacamos pecho de que somos la novia del Cordero, y al mismo tiempo, no, como te decía recién, estamos, o cierto grupo está con ese temor, si el Señor viene, me quedo, no me quedo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia tampoco va a haber un traslado parcial. O sea, no es que en el arrebatamiento se va a ir la iglesia ferviente y la tribulación la va a pasar la iglesia fría. No, en el arrebatamiento se va el que es iglesia. El que no es iglesia, Dios conoce los que son suyos. El que no es iglesia tendrá que quedarse a lo que son esos 7 años de tribulación, la semana 70 profetizada por Daniel, y ahí tendrá la oportunidad de arrepentirse, pero ya no será parte de la novia. Cristo no viene a buscar la iglesia en parte. Entonces, para la novia, el tema del arrebatamiento tiene que ser un motivo de aliento, de decir, mirá, veremos al Señor en el aire, que cuando todo esto pase, al final de todo hay un final feliz para todo aquel que es creyente a día de hoy. Sí debe ser un mensaje de temor para el incrédulo. Y ahí es donde iremos analizando que aún Pablo dice que ese día, hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento, vendrá como ladrón en la noche. Y como ladrón en la noche no es para la novia, en la cual Cristo viene como novio, sino como ladrón en la noche es un texto que se aplica a la segunda venida, cuando Cristo venga como juez. Y de repente venga sobre el incrédulo, como dice el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, destrucción repentina sobre todo ese grupo. Yo siempre digo que una manera de ver cómo está uno espiritualmente, un termómetro, digamos, espiritual, es evaluándote a ti mismo de cuánto estás anhelando la venida del Señor. Porque eso te indica muy bien en dónde están puestos tus anhelos y tus deseos. Un cristiano tiene que anhelar que el Señor venga. De hecho, tendría que ser más común, Señor, ven, que en nuestra oración, y anhelar, ¿no? Es estar en nuestra patria. Al fin y al cabo, somos ciudadanos de otro mundo, somos ciudadanos del cielo. El Señor nos ha puesto aquí en la tierra con un propósito, que anunciemos las virtudes de Él durante el tiempo que nos quiera tener aquí, amén. Pero tenemos que anhelar esa patria celestial, así que no tenemos que vivir en temor. Vive en santidad, vive en el temor del Señor, pero no tengas temor, eres suyo, le perteneces, tranquilo, y si tú sientes de que hay cierto temor en tu vida con respecto a que el Señor venga, bueno, es un indicativo y es como que el Espíritu Santo te está diciendo, bueno, ponte en orden, pero tranquilo porque Cristo ya te compró con su sangre, tú vive en el temor del Señor, busca al Señor y anhela su venida y piensa que esto es temporal y bueno, nos tocará morir de algo, ¿no? Algún día, Raúl, puede ser la pandemia, Sí, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, así es que somos tan frágiles, al fin y al sí. cabo no tenemos control de nuestras vidas. Sí, y al final, mira, algo que quería añadir también a eso, que volvió un poquitito a lo que es el temor de la iglesia, Hmm. que ahora como que la pandemia nos ha enfocado un poco, como bien decíamos, otra vez en la escatología, y también ha habido mucha malinterpretación de versículos que empezaron a subir en las redes sociales, ¿no? De profetas, o sea, profecías que ya se cumplieron con Israel, Sí. queriéndolas traer hoy a nosotros y demás. Pero el punto creo también de que, o sea, ¿por qué hablamos poco estos temas? Hay personas que no, o creyentes que no entienden que la escatología no solamente fue escrita para que nosotros podamos conocer el programa final de Dios, sino también para animarnos, alentarnos en momentos de tribulación.
Cuando uno va a Apocalipsis, Apocalipsis es un libro que en el capítulo 1, verso 9, Juan deja claro que le escribe a una iglesia atribulada. Para ser más exacto, a 7 iglesias, que son las que aparecen del capítulo 2 al 3. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, o sea, esas 7 iglesias, ¿cómo estaban en tribulación? Cuando uno está en tribulación, la mejor noticia que pueden darte es el Señor viene. Cuando uno no está en tribulación, no me interesa, porque estoy bien. Primera de Pedro 1, por ejemplo, que habla acerca de eso. Exacto, una iglesia que estaba siendo perseguida por Nerón, los destinatarios de Pedro, y al final, claro, la escatología te lleva tranquilo que detrás de todo esto hay un final feliz. Nosotros, como no estamos siendo atribulados, pues a veces no nos interesa hablar de eso. Nos interesa hablar de otros temas que tengan que ver con bienestar, con un crecimiento. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Juan le escribe a Esmirna, la del capítulo 2, Sí. le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Algunos interpretan ese texto que significa sé fiel hasta el día que te mueras. No, el texto no dice eso. Hay otros pasajes que nos enseñan a eso. El texto lo que quiere decir es, sé fiel al punto que tu fidelidad te cueste la vida. Sé fiel al punto que esa fidelidad te cueste la muerte, porque detrás de la muerte hay esto. Y Juan se lo muestra, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Lo que hay después de la muerte, Esmirna, es esto. Y Juan les muestra el programa de Dios. Y también romper tal vez hoy un paradigma, que escatología y Apocalipsis, o sea, no es un libro al que uno entra a descifrar códigos 666, visiones y demás, sino que el capítulo 19, creo que es de Apocalipsis, el versículo 10, dice Juan que la intención del Espíritu, o literalmente termina diciendo el versículo 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la intención del Espíritu con esta profecía que es Apocalipsis es dar testimonio de Jesús. O sea, es un libro cristológico. El protagonista no es el diablo, el dragón, el anticristo, los 144.000, no, el protagonista es Cristo. Y como hoy también prevalece en cierto sector de la iglesia un humanismo donde se predica de todo menos de Cristo, hablar de escatología es hacernos ver que todo lo que Dios va a hacer en los tiempos finales lo va a hacer sin nosotros, la iglesia. Porque como estaremos viendo, la iglesia va a ser arrebatada en el capítulo 4 y hasta el capítulo 19 no volvemos a verla de Apocalipsis. Vamos a estar tratando de estos temas, pero a lo mejor hay gente que no lo conoce. Los que hemos estudiado un poquito más la escritura, sabemos que hay diferentes escuelas de interpretación de la escatología bíblica. ¿Podrías explicarnos cuáles son, en qué se diferencian, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Sí, mira, te voy a compartir una pantalla y me tenés que dar permiso ahí para compartir. No sé si le puedes dar, al menos para poner un gráfico, y mientras le voy diciendo a los que nunca han escuchado este tema que Apocalipsis es como o la escatología es como cuando acomodamos las piezas de dominó. ¿Te acordás cuando éramos chicos y la acomodábamos una detrás de otra? Y caía la primer ficha y comenzaban a caer todas. Sí. La escatología es eso, cuando cae la primer ficha, que es el arrebatamiento, a partir de ahí es muy fácil de entender, porque empieza a caer una ficha detrás de otra, un juicio detrás de otro, un evento detrás de otro. Entonces, primero decirle que le pierdan el temor, y después decirle que antes de leer Apocalipsis, uno tiene que jugarse por una escuela, porque depende de la escuela de interpretación que tomen, va a ser el significado de cada versículo de Apocalipsis. Por ejemplo, nosotros tomamos que la iglesia se va en el capítulo 4 por la escuela que vamos a estar charlando en estos programas. Pero si tomo otra escuela, ese capítulo 4 cambia. Claro. Y alguno dice, no, pero la hermenéutica es una. Sí, pero cuando hablemos de estas escuelas, vamos a ver que hay diferentes tipos de escuelas que todas tienen una interpretación bíblica, a excepción de una que voy a estar mencionando luego, que es muy errada y muy peligrosa. Pero en sí, las 3 escuelas que vamos a estar viendo, tanto de la tribulación como del milenio, vamos a ver que las 3 escuelas de la tribulación tienen una base bíblica, y de la del milenio 2 tienen base bíblica y una está muy lejos, que es la peligrosa, de la cual voy a querer advertir. Pero mira, si yo te comparto acá lo que es brevemente, porque luego lo vamos a estar desarrollando más esto, y lo vamos a estar viendo detenidamente, pero hay un punto central que hay que tener en cuenta cuando se habla de
de la escatología, y es este periodo de acá, que es la semana 70 que queda por cumplirse, profetizada por Daniel, que son los 7 años de tribulación. Entonces, teniendo presente esos 7 años, nosotros estamos hoy acá, en lo que es la dispensación de la gracia, aguardando lo que vamos a estar viendo, que es el arrebatamiento. Ahora, esto del arrebatamiento, primero, hay que enfatizar que no es la única escuela, sino que lo que la Biblia habla es de una segunda venida de Cristo. El Señor nunca habló de un arrebatamiento, dio a entender un arrebatamiento en Juan 14:3 cuando dijo, me voy pero vuelvo, no los voy a dejar huérfanos y todo eso, pero Jesús siempre habló de una segunda venida, que esto es lo que vamos a tener que diferenciar a lo largo de los programas. Lo que es arrebatamiento, flecha para arriba, lo que es segunda venida después de los 7 años de tribulación, que es cuando Cristo venga a juzgar a las naciones. Y lo amarillo tendría que ver con lo que es la tribulación, el día del Señor, todo lo que estaremos viendo. Ahora, cuando analizamos escuelas, nosotros tenemos que ver que hay una escuela idealista, que yo descarto. Esta escuela fue tomada por los teólogos liberales, que dice que todo el libro de Apocalipsis es simbólico y que tenía una aplicación para los días de la iglesia. O sea, que no es futuro, sino que todo es simbólico. Una escuela tomada por los teólogos liberales. Otra que descargo es la preterista, que es la que toma la iglesia romana, católica apostólica romana, que dice que del capítulo de Apocalipsis, del capítulo 1 al 18, ya todo se cumplió, que fue pasado, que aún el Tito llegó a ser el anticristo. De hecho, también creo que la iglesia adventista o la secta adventista, como quieran llamarlo, no voy a entrar ahí en detalle, pero toman que hasta el capítulo 18 de Apocalipsis ya todo se cumplió. Y Tito fue el anticristo, y bueno, y lo que tenía que pasar, que Juan pasó todo en ese primer siglo. Tito, ¿a qué te refieres? Lo digo por quien no pueda... O sea, Sí, en el año 70, Tito Vespasiano vino a destruir Jerusalén, y lo que Jesús había dicho, en este templo no quedaría piedra sobre piedra, hubo una persecución muy fuerte sobre los judíos, entonces toman que hasta el capítulo 18 todo eso se cumplió, y queda por cumplirse el capítulo 19 en adelante de Apocalipsis, que tiene que ver con la venida de Cristo en la batalla de Armagedón, de eso habla Apocalipsis 19. Descarto también la preterista. Luego está la historicista, que también descarto, que esta era tomada incluso por algunos reformadores, que decía que cada generación tuvo su apocalipsis. Por ejemplo, Lutero creía que el Papa era el anticristo, porque ellos tomaban los 1240 días de la tribulación, de la segunda mitad, como años. Entonces, a partir del año 1200 y pico que comenzó la reforma, que cada generación tuvo su apocalipsis, y para ellos el Apocalipsis era la generación esa, ¿no? Y bueno, el Papa el anticristo, el falso profeta también parte del grupo de la iglesia romana. Entonces dice que cada generación tuvo su Apocalipsis. Nosotros vamos a estudiar la futurista. ¿Qué enseña la futurista? Que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis todo es futuro. Y literal en algunos puntos, y cuando es una visión hay que saber interpretarla, qué sentido hay detrás, o sea, qué interpretación hay, qué significado hay detrás de esa visión. ¿Me explico? O sea, Apocalipsis hay que tomarlo siempre como literal, para que me entiendan en palabras así vulgares, excepto cuando roza lo absurdo. Por ejemplo, Apocalipsis 19 dice que Cristo viene en un caballo blanco, ¿no? Sí. Y una hermana una vez estaba feliz porque había muerto su perro y decía, en el cielo debe haber perros, mi perro estará en el cielo. Y le digo, ¿por qué? Porque Cristo viene en capítulo 19 con un caballo blanco. No, eso hay que entenderlo dentro de una simbología. De hecho, todo Apocalipsis prácticamente es simbología, y hay que saber interpretar el significado. Ahora, ese significado vamos a ver que a partir del capítulo 4 es futuro. ¿Me explico? Sí. Los jinetes que aparecen. ¿Por qué el anticristo es el primer jinete que también aparece en un caballo blanco? Bueno, porque el caballo era el medio de transporte más rápido en los días de Juan. Entonces, cuando Juan escribe, él ve una visión y esa visión la interpreta de acuerdo a lo que él entiende. Claro. Entonces, como el caballo era el medio de transporte más rápido en los días de Juan, cuando el anticristo aparezca, todo lo que va a hacer lo va a hacer muy rápido, en 7 años. Por eso un caballo blanco, por eso viene con un arco sin flecha, porque viene a traer un periodo de paz, y así interpretar todo el libro, futurista, pero entendiendo cada una de las
simbologías, ¿no? El trono, por ejemplo, cuando hablamos del trono de Dios, algunos se creen que en el cielo hay un trono. No, no hay trono. En los días de Juan, los emperadores, los reyes, se sentaban en un trono. Entonces él ve una visión. ¿Y el trono de qué me habla? De la autoridad de Cristo. Pero no es que Cristo está literalmente sentado en un trono. Hay que saber interpretar eso, ¿no? El libro de la vida no existe, no es literalmente un libro donde está escrito tu nombre, y no, es la omnisciencia de Dios. Las calles de oro de la Nueva Jerusalén, no existe el oro transparente. Entonces habla de la eternidad. Entonces interpretarlo de una manera futurista, pero entendiendo cada una de la simbología. Entonces, no sé si me hago entender ahí. Sí, perfectamente. En base a lo que dices, entonces, tiene cierta, vamos, no es complicación, pero ¿tú crees que hay que tener cierto conocimiento previo para poder abordar lo que es Apocalipsis o la revelación bíblica? Hay que estudiar, sí, hay que estudiar. Estudiar, ¿verdad? Sí, porque si no uno, al final, el caballo amarillo, por ejemplo, que habla de las pestes, y bueno, no, pero eso es el COVID-19, te dicen algunos. Mirá, no sé si el COVID-19 o no sé si ya estamos con esos primeros jinetes. Lo que nosotros vamos a ver es que la iglesia no va a estar, pero sí tener un conocimiento previo, pero perderle el temor. O sea, Claro. La escatología, te repito, cuando cae la primer ficha, empiezan a caer todas. Y no es complicado de entender, pero nos tenemos que jugar por una escuela, de la cual te voy a estar mencionando ahora. No sé qué tiempo nos queda, porque pues ya poquito, yo creo, ¿eh? si no lo dejamos si querés ya para el próximo. Sí, yo creo que sí, porque ya estamos en 30-35 minutos casi. Solo agregar una cosita, Sí. porque, bueno, en base a lo que hemos estado comentando ahora, yo tengo la sensación, y no la tengo la certeza de que mucha gente el libro Apocalipsis no lo tiene sin abrir, digamos, en la Biblia, o tiene toda la Biblia subrayada menos el libro Apocalipsis, porque es como que tienen temor porque no saben cómo interpretarlo, cómo abordarlo, y a veces hasta cierto temor por las cosas que se hablan en él, y se aborda con un poco de miedo ese libro, cuando yo creo que no debería ser así, que tendría que ser un libro como el resto de la Biblia, que lo abordemos con deseo de entender lo que el Señor nos quiere revelar ahí, porque el libro Apocalipsis no fue un libro que el Señor dijo, esto para los teólogos y para el resto de la iglesia no. Que te lo cuente un teólogo o un maestro de la palabra, tu pastor, no. Yo creo que es para todos, ¿no? Y tenemos que poner pues nuestra parte en poder entender ese libro. Quizá haga falta unas nociones de hermenéutica o demás, ¿no? Para poder saber abordar un poquito, pero no solamente este libro, sino cualquier libro de la Biblia. Sí. ¿Tú qué dices, Raúl? Sí. Respecto. Mira, en Apocalipsis 1:1, Juan dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Claro. A sus siervos, no a sus teólogos, no a sus maestros. Todo aquel que se considera siervo del Señor tiene que entender las cosas que van a suceder pronto. Claro. Y cuando dice pronto ahí no dice, porque uno puede decir, bueno, pero pasaron 2000 años y no pasó nada. No, lo que está diciendo es que cuando llegue el primer evento, que es el arrebatamiento, todo va a suceder muy pronto, una ficha detrás de otra. Y eso todo aquel que se considere siervo del Señor debe conocerlo. No, porque algunos dicen, no, pero lo que tenga que pasar, que pase. Sí, pero tenemos que conocerlo hoy para poner nuestra esperanza en eso y ocuparnos hoy de lo que nos toca y dejar a un lado lo que no nos toca. Es básico conocer ese programa futuro de Dios. Así que es muy importante, como cristianos, pues conocer la escatología bíblica. En base a todo lo que hemos estado diciendo en este programa, vamos a terminar ya, Raúl, porque se nos va el tiempo. Dejamos las escuelas de interpretación para el próximo y vamos de a poquito con esto. Bueno, pues no te quiero robar más tiempo, te doy las gracias por haber estado ahí y pues emplazaros a todos los que nos estáis viendo y oyendo al próximo programa, que estaremos hablando de esto de la escuela de interpretación, y si nos da tiempo también empezaremos a tocar el tema de la providencia divina, que es muy importante a la hora de abordar la escatología bíblica. Pues no sé si quieres decir algo más, Raúl, y ya despedirte. Los esperamos en el próximo programa, el próximo episodio, y acá estamos para servirles. Un saludo y que Dios os bendiga.